Estamos presentando a las 7 a.m. 7 de la mañana con 14 minutos, momento de la entrevista, y para ello trasladamos entonces los micrófonos a nuestra compañera Carmen Ortiz. Buen día, Carmen. Buenos días, Mario, muchas gracias. Efectivamente, vamos a llevar a cabo la entrevista de hoy y vamos a hablar sobre comercio ilícito, que es una actividad que engloba distintos hechos delictivos, como por ejemplo contrabando, defraudación tributaria, corrupción, entre otros, y que, como bien saben nuestros televidentes, tienen efectos pues muy dañinos, tanto para las finanzas del Estado, porque le impide poder brindar seguridad, educación, vivienda, salud a los ciudadanos, pero también tiene efectos nefastos sobre aquellos empresarios honestos que son prácticamente inhabilitados para competir sin un marco de reglas justas, y los consecuentes efectos sobre la creación de empleo de calidad. Estos días hemos estado muy ocupados dándole seguimiento al caso de La Línea y todo lo que sucede alrededor de la aplicación de la ley de extinción de dominio a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, pero vamos a ver hoy qué es lo que está pasando con este problema de fondo, qué es lo que está pasando en las aduanas. ¿Será que la fiesta continúa? Para hablar de eso, hemos invitado al licenciado Mariano Rayo. Él es economista, muchas gracias por acompañarnos, y se ha especializado en temas de contrabando y de defraudación, y también al licenciado Eric Coyoy, quien es colaborador de la Universidad Rafael Andívar, también ha sido exministro de Finanzas y exministro de Economía. A ambos, pues bienvenidos esta mañana. Vamos a partir justamente de este problema de fondo. Parece que estamos encandilados, dándole mucho seguimiento a este juicio, pero ¿qué información tienen ustedes de lo que está pasando actualmente en las aduanas del país? Bueno, en términos generales, la situación se ha empeorado, se ha agravado. Los problemas de institucionalidad en la SAT, partiendo de la falta de nombramiento tanto de directores como de funcionarios de la jerarquía superior de manera permanente, ha tenido una de las consecuencias que a niveles intermedios, bajos, las comisiones, la defraudación, el contrabando continúe y agravándose. Y es evidente de que muchas personas, funcionarios o involucrados dentro de las redes, porque La Línea es un caso concreto y específico, y si vemos los montos, pues aunque suenan grandes, son solo una parte del complejo problema de defraudación aduanera y contrabando. Así que en las aduanas del país se está incrementando, se está acentuando el problema, y eso se refleja en los números de la recaudación, que en lugar de tener una tendencia hacia el alza o estar estables, pues las tendencias son hacia la baja. ¿Cómo podríamos nosotros entonces corregir esta situación? Acabamos de ver en los titulares que tenemos 3 millardos ya de déficit fiscal. Es decir, pareciera ser que en pocos meses ya la chamarra del presupuesto no le va a dar al Estado para cumplir con las obligaciones, como mencionaba en un principio, y las demandas ciudadanas. ¿Cuáles son las proyecciones digamos, de la universidad, de ustedes, en términos de dónde creen que vamos a ya tener una especie de colapso a nivel de institucionalidad? Bueno, el colapso de alguna manera ya lo estamos viviendo desde hace algún tiempo, ¿verdad? Principalmente en servicios públicos. Vemos con suma preocupación la situación en el sector de salud, donde la PDH, a pesar de múltiples informes de las autoridades, sigue reportando al día de hoy que la situación es crítica, que no hay condiciones para atender la salud de la población. Ese es un servicio público que ha estado colapsado ya desde hace un par de años, y que ahora pues la situación se agrava. De igual manera, enfrentamos en seguridad, donde vemos que ni siquiera para combustibles, para las radiopatrullas se cuenta. Eso es algo que prácticamente no se había visto, ni aún en los episodios de crisis económica que en años pasados ha habido. Y todo es debido a ese drenaje de recursos en la administración tributaria. Lamentablemente no se avisora a corto plazo una solución, tendrá que ser un mayor ajuste de gasto. El ministro de Finanzas Públicas está reaccionando tarde, apenas ayer anunciaba que van a empezar a evaluar dónde ajustar el gasto. El ajuste real ya se ha estado dando en los servicios públicos que están colapsados, y pues le tocarán los próximos meses establecer qué otras áreas tendrán que ser afectadas. Pero lo lamentable es que siempre se acude a tratar de contener el gasto público, con lo cual siempre quienes pagamos las consecuencias somos los ciudadanos.
pero no se entra a trabajar sobre esos temas de fondo. Yo sé que es muy complicado tener el control sobre las aduanas del país, porque esto son bandas criminales que al momento en que una sale, pareciera que hay una serie de reacomodos. Primero hay un momento de desorden, hay reacomodos, otras bandas criminales toman el control. Hemos sido testigos de esta misma situación durante años. Es que realmente esto tiene una solución. ¿Por qué es que no se entra a trabajar de frente para combatir a todos estos criminales que están dejando prácticamente al Estado en bancarrota? Primero que hay que reconocer es que hay una gran distancia entre el discurso y la voluntad política concreta de hacer acciones. Si ustedes repasan la historia reciente, no hay funcionario que no haya declarado la lucha contra el contrabando y la defraudación aduanera en particular, pero la defraudación, la evasión tributaria en general como una prioridad, pero los resultados van de magros a cero en cuanto a lo concreto. Segundo, a mi criterio, parte de esa falta de voluntad pasa por la incapacidad de los gobernantes de nombrar a personas probas, transparentes, dedicadas al servicio dentro de la institucionalidad, en este caso concreto de la SAT. Se rompió toda la estructura que originalmente en el año 97 se estableció para la SAT, y eso va a ser bastante difícil de recuperar. Hoy vemos propuestas contradictorias, hay un mare magnum de propuestas que van desde reintegrar, hacer desaparecer la SAT, reintegrarla como una dirección de rentas internas en el Ministerio de Finanzas. El presidente del directorio de la SAT se ha colocado como un emperador sobre la SAT, no hay un consejo directivo en funcionamiento. Insisto, el tema de los superintendentes y las intendencias específicas no están funcionando, y en medio de todo eso sufre la recaudación. A eso hay que añadirle la baja en la moral tributaria. Es cierto, el ciudadano ve con resquemor estar pagando impuestos cuando sabe que el destino final es el bolsillo de funcionarios, ya sea designados o electos. Eso baja muchísimo la moral, la baja en los controles. Y por el otro lado, lo que ya mencionábamos al inicio, donde las malas prácticas, el cobro de comisiones, el retardo, que se cae el sistema, que le sale el semáforo rojo, todas esas prácticas que vienen e impiden que un ciudadano que está importando, en este caso, o exportando, porque el contrabando no se está dando solo por importación, sino también se está en exportación, furgones que están saliendo vacíos, que entran vacíos, una serie de acciones que hemos identificado. De hecho, en uno de los estudios participó el licenciado Coyoy con importantes contribuciones. Se están dando, multiplicando y acrecentando. Los puntos ciegos siguen siendo ciegos solo para los vistas que están ahí, porque todo el mundo sabe dónde están, pero solo son ciegos para el funcionario. Para el funcionario, pero más allá de los funcionarios, me llama la atención que estamos viendo esa caída en la recaudación tributaria. Se sabe que el problema se está agravando en las aduanas y el contrabando también. Sin embargo, yo he oído pocos o nulos llamados de empresarios precisamente quejándose por esa situación y llamando al orden. ¿Qué podemos pensar de ese tipo de reacción en donde todo el mundo calla y parece que otorga a estas redes de corrupción? Bueno, sí, es una situación preocupante. Veíamos, por ejemplo, que incluso el presidente anunció la desintervención de los puertos, pero realmente solo como una medida puramente formal, superflua, sin ningún efecto real. Hay que agregar que el problema se agrava porque no es únicamente en la administración tributaria, sino también tiene que ver con la administración de los puertos, y estos puertos no están a cargo de la SAT. La SAT es uno de los elementos que interactúa entonces en todos esos flujos de corrupción y mafias que tienen lugar en los puertos. Sabemos que por ahí tiene lugar la trata de personas, el contrabando de armas, de drogas, y los dos puertos son las principales aduanas del país, así es que es un problema mucho mayor que simplemente reducirlo al tema de la SAT, pero no se nota de ningún lado una voluntad firme, como lo decía el licenciado Rayo, por corregir el problema de fondo, que es la corrupción en los puertos. Y es muy cierto eso de que trasciende a las aduanas, trasciende las fronteras, porque efectivamente todas estas redes en donde participan malos empresarios, donde participan funcionarios públicos y malos ciudadanos, crecen en términos de control político. Entonces se han prácticamente apoderado del Estado.
Y hay una serie de legislaciones que están engavetadas en el Congreso de la República, por ejemplo, que no convienen a los intereses de estos grandes poderes, pero también hay otra serie de legislaciones que posiblemente son necesarias e igualmente están engavetadas en el Congreso de la República. Es decir, ni reformas ni nuevas legislaciones que permitan tomar el control por parte del Estado. Hemos estado hablando alrededor de algunas propuestas de ley electoral, ley de servicio civil, pero en términos económicos, más allá de hablar de la reestructuración de la SAT, ¿qué otras legislaciones tendríamos que poner sobre la mesa y obligar a los candidatos a la presidencia de la República para que la retomen y hablen de ellas durante los debates? Bueno, yo creo que lo primero es desmonopolizar las decisiones del presidente. O sea, si bien es cierto, hay que requerirle cuentas a los candidatos, pero no solo es al candidato presidencial o al vicepresidencial, también son a los diputados, porque la legislación pasa por los diputados. Y muchos diputados tienen intereses en estas redes, son financiados los candidatos por estas redes de las que Carmen en este momento está hablando. El tema de legislación, no le voy a negar la importancia y trascendencia que tiene, pero la legislación muchas veces no la terminamos de aprovechar. Se crea como un mantra alrededor de que si emito una nueva ley o reformo una ley, el tema va a ser resuelto, y no necesariamente es así. Precisamente mencionando esto de los estudios y análisis que hemos hecho en los últimos meses y años, estamos involucrados, por ejemplo, ahorita en la economía de la corrupción, o sea, el análisis desde el enfoque económico de la corrupción, y ahí lo que estamos identificando es que el incentivo primario es el tema salarial. O sea, ante los bajos salarios, en algunos casos, se busca apropiarse por parte de comisiones y otras formas de mejorar ese tema de ingresos. El incentivo económico es muy grande en el problema del contrabando y la defraudación. Entonces, hay que romper ese círculo. Y aquí, por ejemplo, una de las propuestas, aclaran un tema. El segundo puerto más importante del país es el puerto terrestre entre Guatemala y México, no es un puerto marítimo. Nos hemos concentrado mucho en los dos puertos marítimos, Quetzal y Santo Tomás, pero en importancia, incluso en el movimiento de carga, es el puerto fronterizo de Tecunumán, y ahí no le ponemos la atención, ahí como que se nos olvidó. Y entonces, por ejemplo, si bien es cierto, y me parece muy correcta la apreciación de Erika en cuanto a que las desintervenciones no han tenido, es más, ningún efecto, es más, muchos de los que estaban como interventores permanecen en los puertos. Ahí siguen administrando la cosa. Entonces, regreso al tema del puerto fronterizo terrestre de Tecunumán como otro elemento. Pero lo que quería hacer mención en este elemento. El problema se está agravando, continúa agravándose. Tiene que haber un compromiso, no solo es un asunto de leyes, es asunto de voluntad, es asunto del castigo y la sanción. Por ejemplo, la ley de contrabando y defraudación aduanera es una ley del año 90, hecha en un momento, bajo un esquema de una configuración económica de relaciones internacionales de los años 80, principios de los 90. Hoy las cosas han cambiado. Propuesta atrevida. Dejemos de preocuparnos del ingreso de las mercaderías, o sea, de esa frontera, y empecemos a preocuparnos sobre esos productos en el mercado interno. ¿Y hay alguna solución para todos esos cientos de puntos ciegos que hay en nuestra área fronteriza, licenciado Coyol? Bueno, efectivamente, es justamente lo que acaba de decir el Mariano Rayo, en el sentido de que hay que controlar también el comercio interno. O sea, si vemos, por ejemplo, las orillas de las carreteras, se sabe que la Aunque venta aquí de hay una combustible... justificación moral recurrente, que es que ante la precariedad laboral, justamente las personas se sienten justificadas a que de alguna manera tienen que ganarse la vida. Entonces no sienten que esto es una actividad delictiva, tanto ellos que venden productos de contrabando como la gente que los compra. Eso es muy difícil de contrarrestar, ¿no? Sí, pero por ejemplo el caso del combustible, son volúmenes tales que claramente no entran en esos pequeños depósitos que vemos que hace la persona individual. La persona individual actúa como un distribuidor, como lo hace cualquier vendedor informal, pero hay un centro de operación de gran escala que es el que trae el combustible de México a Guatemala. Ese no pasa sobre las balsas en el río, ese definitivamente tiene que ser un gran movimiento que es fácilmente controlable y que sería con una voluntad firme fácilmente detectable y posible de atacar, pero esa falta de voluntad es la que prevalece y de la misma forma pasa con productos de otros países. El caso de los menores impuestos
que se pagan en las aduanas, es fácil verificar si algún vendedor en la ciudad, por no decir en las carreteras, está cumpliendo con sus obligaciones tributarias, que tendría que demostrar la legalidad de la mercadería que está comercializando. Pero esa parte, la administración tributaria, que podría hacerla sin necesidad de operar en las aduanas, sino en la red de comercio formal e informal en las ciudades, pues no lo hace, lo evita. Por ejemplo, no vemos presencia de la SAT en los mercados cantonales, cuando sabemos que allí hay todo tipo de comercio que va mucho más allá de la venta de bajo monto, que está exenta por la ley del IVA. Es decir, tenemos de todo, desde pequeños comerciantes informales que se dedican al contrabando hasta los grandes empresarios que también entran en este tipo de actividades ilícitas. Ahora bien, hay otro problema enorme que nos está desfinanciando, además de esta falta de control en las aduanas, y es todo el régimen de exenciones y exoneraciones fiscales que pareciera que, más allá de tratar de corregirse a través de una ley de inversión de empleo que fue promovida por el gobierno del Partido Patriota, pretendía generar todavía mayores beneficios en detrimento del Estado. Hay muchas empresas que son lucrativas, que están exentas de ISR. Ahora, por ejemplo, con la baja del petróleo, todavía la energía eléctrica parece que está siendo sujeta de algún tipo de exoneraciones fiscales. ¿Cuál sería la medida en concreto para erradicar este tipo de prácticas de que únicamente hay empresas que quieren tener ganancias pero no quieren devolverle nada al Estado? Bueno, yo ahí sí discrepo, Carmen, con esas apreciaciones, porque creo que si nos vamos a entrar en el problema de la baja recaudación o de no un crecimiento sostenible de ingresos, no lo podemos ver enfocado desde solo esa perspectiva. Yo creo que hay muchos mitos alrededor de lo que se acaba de aseverar. Por ejemplo, en el tema de energía, la ley de incentivos a la energía renovable es la que le da incentivos precisamente a aquellas empresas que hoy están generando, que han permitido que solo en el último año tengamos una baja en el precio de la energía de alrededor del 35%, tendencia hacia la baja, porque se han incorporado, si usted ve... El cambio de la matriz energética. El cambio de la matriz eléctrica. Están abandonando como proveedores los que se concentran en combustibles fósiles. Entonces, yo creo que eso es un poco más complejo, no quisiera entrar en detalle. En cuanto al tema de la legislación y toda esa parte también, hay que verlo con cuidado. Toda esa discusión del gasto tributario, si uno revisa las cifras que emanan del Ministerio de Finanzas Públicas y de la SAT, uno puede cuestionar incluso la veracidad de los datos que están dando. ¿Por qué? Si usted ve en los últimos 10 años, que son algunas cifras que ellos publican, no ve usted absolutamente ninguna consistencia. Comprendo y entiendo que el tema es controversial, pero no le encuentro bases científicas a las aseveraciones que hoy se convierten en verdades. Pero tenemos, por ejemplo, una ley de maquilas, el decreto 2989. Perdón, es de fomento de exportaciones y desarrollo de las maquilas. De las maquilas. O sea, es que es importante saber que es de fomento a exportaciones. Se acogieron muchísimas empresas que no tendrían que haberse acogido a esa legislación. Si son exportadoras, sí, Carmen. Aún las de comestibles, aún las de enlatados, aún mineras, por ejemplo. Ese es un debate que Guatemala se resiste a tener. En esencia, ¿qué se buscaba en aquel momento? Fomentar exportaciones y atraer inversión extranjera directa. No somos un importante destino para inversión extranjera, por múltiples razones. Los incentivos fiscales resultan ser efecto casi nulo, porque por factores políticos, factores de seguridad, factores de infraestructura, no somos un atractivo destino para atracción de inversión extranjera. Hoy por hoy el destino más atractivo en Centroamérica es Nicaragua. No es ni El Salvador, ni Honduras, ni Guatemala. Así es que hay un debate ahí que se debe tener. Guatemala, pues esta administración lamentablemente se sesgó totalmente, se cerró a la posibilidad de un diálogo abierto al respecto. Hay un compromiso por cumplir. Guatemala tiene el próximo año, va a estar incumpliendo ante la Organización Mundial de Comercio por no discutir y dar una solución permanente a este tema de cómo hacer atractiva el país como pues para la inversión extranjera. Y esa parte prácticamente se omitió en este gobierno y queda por tenerse. Se esperaría que las próximas autoridades realmente estén dispuestas a discutir al respecto. Hay múltiples formas. Ya muchos países ya no usan los incentivos fiscales para atraer la inversión. América Latina, somos pocos los países que todavía lo tenemos. Así es que formas de hacerlo hay.
pero es necesario un debate abierto, serio, libre de sesgos, sino realmente qué es lo que sí ha funcionado en los países y qué es lo que no ha funcionado. Claramente las cifras indican que para atraer inversión extranjera en Guatemala no ha funcionado ese mecanismo. Ahora bien, tenemos el otro problema que es, esto es en términos de las grandes empresas, en términos de ciudadanos. Muchísimos guatemaltecos tienen número de NIT, pero no facturan por sus productos y tienen pocos incentivos para acercarse a la SAT porque le temen. Ahora, con este problema que hemos tenido alrededor de este caso de defraudación tributaria, se hablaba de que la moral tributaria de los guatemaltecos estaba muy afectada. Entonces, siempre el dilema es que es primero el huevo o la gallina. Es decir, esperamos a que el Estado recomponga toda esta situación y tome medidas para tener el control sobre este sistema de las finanzas del país, o cómo hacemos para convencer al ciudadano de que el número de NIT sirve para precisamente tributar al Estado. Yo lo veo como un camino de dos vías, Carmen. Aquí primero el funcionario tiene que mostrar probidad, transparencia, rendición de cuentas, el ejemplo en el uso probo de los recursos, en la forma correcta, en la forma de ser transparente, en la forma de rendir cuentas, de mostrar, no solo de hablar. Esa es la primera instancia que le corresponde al funcionario público. Pero si yo soy ciudadano, yo tengo que cumplir mis obligaciones. No me puedo escudar en el hecho de que el otro no actúa y por eso yo no cumplo mis obligaciones. O sea, no es un absoluto la respuesta, sino es tanto del funcionariado como del ciudadano, del contribuyente. Ambos tenemos que compartir la responsabilidad, ambos tenemos que contribuir y cumplir nuestras obligaciones. Si yo como una persona que tributa no cumplo con exactitud lo que la ley me manda, no tengo el derecho de estarle reclamando al otro que lo cumpla. Yo soy el primero que lo tiene que hacer. Y el funcionario, por su parte, tiene que mostrar transparencia, lo reitero, rendición de cuentas, probidad, sujeto del escrutinio público, sujeto del escrutinio de los medios. De esa manera puedo después reclamar que esa moral que hoy está baja se eleve. Muy bien. A los dos, muchísimas gracias. Hemos terminado ya este tiempo dispuesto para la entrevista. Gracias por acompañarnos.